Mi nombre es Emiliano Dalaverde Marcosi. Voy a estar dando esta charla con Cintia. Cintia está bien. Con Cintia está bien y con Juan Cariza. Sigamos. Bueno, muchas gracias por haber venido. Es un gusto contar con todos ustedes. Para ser tan temprano me parece que son un montón, así que espero que la charla les sirva y que no se aburran. Bueno, bienvenidos. Ustedes han venido a una charla que se llama RIP, que son las siglas de REST in Python. Python, supongo que todos lo conocen, es un lenguaje multiplataforma, de propósito general. Bueno, de hecho esta conferencia está totalmente 100% volcada a eso y otras cosas, así que esto mucho no nos interesa. Pero sí vamos a hablar de REST. REST es una forma de compartir un API mediante HTTP. Un API. Un API son las siglas de Application Programming Interface. Y REST son las siglas de Representational State Transfer. Si mi inglés no es muy bueno. Bueno, esta charla básicamente va a tener, por decirlo de alguna manera, como dos módulos, dos partes. La primera vamos a hablar sobre lo que es un API. Y la segunda parte vamos a hablar sobre lo que es REST. Y después vamos a tener ejemplos, ¿sí? Es de nivel introductorio, así que está apuntada a la gente que por ahí no sabe muy bien lo que es un API, etc. Así que los usuarios por ahí más avanzados se van a aburrir un poco, quizás. Ojo, si tuviéramos que pasar de esto y tratar de traducirlo al español, en nuestra lengua, podríamos llegar a pensar en algo como esto. IPA, interfaz de programación de aplicaciones, y para nosotros REST es descansar, ¿sí? Si juntamos estas dos cosas y las unimos, o sea, un API REST o IPA REST, podríamos estar pensando en una situación como esta, ¿no es cierto? Pero bueno, la charla no se va a tratar de esto desafortunadamente, o no hoy, digamos. Así que comencemos con lo que es un API. Para lo que es un API, primero estaría buenísimo que supiéramos lo que es una interfaz. Ok. Una interfaz. Una interfaz es una palabra que viene del inglés. ¿Esto se escucha bien? ¿Sí? Que viene del inglés interface y que significa superficie de contacto. El significado posta de interfaz, esto es muy importante que lo entendamos, se da definido según el contexto en el que se utiliza la palabra. Por ejemplo, podríamos utilizar interfaces en el contexto de como un instrumento. Podemos ver en el slide que tenemos un volante de auto y un interruptor de luz. Y lo podríamos entender de esta manera. Un interruptor de luz es una interfaz donde el usuario se acerca, el usuario presiona el interruptor de luz y espera a que la luz se prenda o se apague en la habitación. Lo mismo ocurre con el volante. El volante de un auto es una interfaz donde el usuario se conecta con el vehículo y espera cambiar la dirección en la que se va a dirigir el auto. Si mueve el volante hacia la izquierda, el usuario espera que el auto va a ir hacia la izquierda, y si gira el volante hacia la derecha, espera que el auto va a cambiar la dirección hacia la derecha. Así que eso serían interfaces como instrumento. Las interfaces también tienen otro contexto que sería el de nuestra área, digamos, que es la parte de informática. ¿Cómo se entiende una interfaz en el contexto de la informática, de las aplicaciones? Bueno, en informática se utiliza para nombrar la conexión física y o funcional entre dos o más entidades dando una comunicación. Esto lo dice Wikipedia, yo lo voy a resumir o lo voy a explicar de otra manera. Me gustó mucho el dibujito este que pude conseguir en imagegoogle.com. Me parece muy piola porque básicamente podemos entender esto como nuestro software. Son dos piecitas de puzzle donde hay un bichito azul y un bichito rojo. Y cada uno tiene una pieza de software donde van a trabajar juntas y mediante una interfaz. Básicamente esa interfaz va a ser esta parte, que es justamente la que hace que se relacionen entre ellas. Que es más o menos lo que habla la descripción de interfaz en informática. Para verlo más en Python esto, voy a mostrar un pequeño ejemplo de un programa. Se trata de una batería de laptop, como las baterías que tiene cualquier computadora portátil, y de una laptop. Son dos clases en Python. Vamos a ver la primera.
Tenemos la clase Battery, que es nuestro bichito rojo. Ahí estaban los dos. Tenemos dos actores. Tenemos la clase batería, que es muy simple. Tiene un docstring que nos dicen una batería para laptops. Tenemos un property que dice isEmpty. Y el docstring dice, te va a retornar true si la batería ya está vacía. Ok. Ese property está llamando a su vez a un método que comienza con un guión bajo, se llama def-get-battery-charge-value, donde ese método te dice, yo te voy a retornar un entero diciéndote la cantidad de batería que vos tenés. Buenísimo. Esta es nuestra clase batería, muy simple. Ahora tenemos la clase laptop, donde vemos que en el init, en el constructor, le podemos enchufar una batería, o sea, le podemos pasar una instancia de nuestra clase batería como argumento. Y tenemos un método que se llama PowerOn, donde dice que prende la laptop, un método muy simple, dice voy a prender la computadora. Y acá está bueno el tema de interfaces que hablábamos antes. La clase batería está agarrando y dice, si self battery is empty, raise exception, lo siento, la batería está agotada, no tiene energía, ya está. Caso contrario, tiene carga la batería, llamo a un método que init start process, será un proceso que va a hacer que arranque todo el sistema operativo de la laptop. Vamos a ver un poco el tema de las interfaces acá. ¿Dónde está el tema de las interfaces? La clase, el bichito azul, está utilizando una interfase que es isEmpty, que brinda la clase batería. O sea, está usando la API que expone la clase batería. Si volvemos hacia atrás, ahora quisiera hacer un poco de énfasis en por qué el guión bajo y el property. Básicamente lo que está haciendo es, cuando uno genera un API, o sea que la clase batería está diciendo, le voy a dar servicio a la gente que quiere usar cosas mías, voy a tratar siempre de ser muy estable y ser muy simple. Necesito que la gente pueda entenderlo rápidamente y no abrumarlo con muchas cosas. Para abrumar o para escribir todo el código y la implementación que después yo quiero o poder cambiar, por ejemplo, tengo un bug y digo, estoy calculando mal si está vacía o no la batería, lo voy a hacer en un método que comience generalmente con guión bajo. Esto no significa que en Python sea un método privado, sino que significa, mira, esto si querés lo podés usar, pero no está destinado a que lo uses vos. Por eso le pongo ese guión bajo. También significa que yo el día de mañana eso lo puedo cambiar tranquilamente y si vos usaste en tu código mi método que empezaba con guión bajo, jodete, si se te rompe, ¿no es cierto? Ahora, se supone que uno cuando genera un API va a ser responsable y va a tratar de hacerlo lo mejor posible y entonces por eso va a generar y a pensar un API y lo va a hacer más o menos de esta forma. O sea, uno se compromete en decir, bueno, este property siempre, mañana no te voy a retornar otra cosa que no sea un bool type, ¿sí? Porque seguramente voy a romper código de tercero, de otra gente. Bien. Puntos interesantes que me quería ver con ustedes y nombrarles. A la hora, o sea, ustedes día a día cuando están programando están generando APIs, están diseñando APIs, son diseñadores de APIs, porque hacen que su código trabaje, si trabajan un poco modular, hacen que varias partes de su código trabajen unas con otras. Entonces hay un par de tips piolas que me gustaría comentarles, que está bueno que sigan. Estos dos casi que van juntos. La interfaz, eso de lo que hablábamos antes, de cómo se entiende la informática, está buena que sea intuitiva. Intuitiva significa lo que hablábamos antes. Uno va a ver un interruptor de luz y si uno viaja a un hotel en Japón y ve un interruptor de luz, uno está bastante seguro que si prende el interruptor de luz, la luz se va a prender. Y uno no tuvo que leer un manual de cómo prender la luz cuando está en un hotel en otro país. Uno es una interfaz, algo común, intuitivo. Lo mismo con el auto. Quizás puede cambiar el lugar donde está el volante en el lugar. Hay autos que están en otro lugar. Pero uno generalmente, cuando gira el volante, va a ir hacia la dirección donde gira. Eso no cambia. Esas son interfaces bien implementadas y si uno hiciera algo similar, está bueno, piola, respetar, o sea, tratar de que el usuario se sienta como que piense, esto yo algo conozco, seguramente debe ser así, que sea intuitivo. Otra cosa que está muy relacionada con el primer punto es que la interfaz debe ser documentada, o la API, pero en lo posible en lo posible hay que tratar de que no sea necesario que el programador la tenga que leer. Debe ser lo suficientemente intuitivo, como por ejemplo el ejemplo de batería, isEmpty.
Uno por ahí se agarra y Python, ve el método isEmpty y más o menos ya te dice lo que va a hacer el método. Pues decís, bueno, debe decirme que la batería está vacía, ¿no? Eso también es un ejemplo bueno de interfaz, de que te diga ya descriptivamente, sin tener que leer documentación ni nada, qué es lo que va a hacer. Con esto, digamos, el tercer punto que me parece interesante es retornar valores coherentes, que también está relacionado con los dos puntos anteriores. Retornar valores coherentes significa que el API, cuando el programador la utiliza, va a hacer lo que se supone que va a hacer. Implementaciones malas de API. Imaginemos, por ejemplo, que hacemos mal la implementación del interruptor de luz. Uno ejecuta el interruptor y en lugar de prenderse la luz se prende el microondas. No tiene sentido. O no es lo esperado. O imaginamos peor aún, el volante del auto, cuando uno lo conduce, al girarlo hacia la izquierda, el auto va hacia la derecha. Son implementaciones de API mal hechas, porque no es lo que el usuario espera, o lo que se esperaría. Entonces hay que retornar valores coherentes. Un buen ejemplo, llevado en código a esto, es por ejemplo, imagínense que tienen un API que les retorna un listado de usuarios. Y pueden hacer una búsqueda en ese listado de usuarios. Entonces le dice, denme el listado de usuarios que tiene el nombre Pepe. Imaginemos que tenemos 10 usuarios Pepes. Entonces se retorna una lista de 10 usuarios. ¿Por qué? Porque uno pidió una lista de usuarios con el nombre Pepe. Entonces se retorna una lista de 10 elementos usuario Pepe. Ahora imaginemos que no tenemos ningún usuario Pepe en la base de datos. ¿Qué esperaríamos que se retorne? Una lista vacía, sin ningún elemento. Imaginemos que tuviéramos un solo elemento, un solo usuario Pepe. Uno espera que retorne una lista con un solo usuario Pepe. Porque uno está pidiendo una lista. Una mala implementación que he visto, y que puede ocurrir, es este mismo caso, pero cuando machea varios usuarios, retorna una lista de usuarios. Cuando no encuentra ningún usuario, retorna none en Python. Y cuando encuentra un solo usuario, te devuelve la instancia de ese usuario en particular. Eso no es una buena implementación de API, porque uno está pidiendo una lista de usuarios y el tipo, según lo que encuentra, te retorna cosas diferentes. Una mala práctica, ¿sí? Así que por eso venía este tip de retornar valores coherentes. Bueno, sigamos un poco más con API. ¿Para qué hacemos esto? Para tener programadores contentos. Tanto el laburo que ustedes hacen, o también ustedes reutilizan laburo de otra gente, les gustaría de que su código no se rompa porque un tercero les cambió la API o porque gestionó e hizo una API y no trató de seguir las buenas prácticas. Así que básicamente es para eso. Bueno, en este punto, en teoría usted ahora sabe lo que es una API. Así que voy a volver un poco al principio de la charla, cuando les dije, bueno, ¿qué es REST? Y dije, REST es una forma de compartir una API mediante HTTP. Así que en este momento le paso la palabra al señor Juan Cariza, que les va a explicar eso. Buenas, tengo un poco de pánico escénico, así que si me pongo nervioso, sépanme disculpar. Bueno, REST, transferencia de estado representacional. Este título así no nos dice mucho, la única palabra por ahí que podemos llegar a entender es transferencia. Pero bueno, a medida que avancemos en la charla vamos a ir entendiendo qué es representación y qué sería estado. Bueno, en principio salió de la tesis de Roy Fielding, que también es uno de los coautores de HTTP, y lo describe como un patrón de diseño sobre cómo la web en teoría debería funcionar. Y la verdad que la web tiene mucho de REST porque funciona así. Cuando nosotros entramos en una dirección y accedemos, lo que estamos haciendo es enviar una petición de GET, y eso nos descarga un documento. Cuando enviamos información, lo que hacemos es enviarlo a través de un verbo POST. GET y POST, casi todos, la mayoría lo conocemos, entonces eso resulta bastante fácil de poder implementar algo sobre HTTP. Todas estas consultas que hacemos, las hacemos en base a recursos. Pero, ¿qué son esos recursos en REST? Un recurso es, como dice ahí, de diccionario, un elemento de información que puede ser identificado a través de una URI. Pero
para que un recurso sea un recurso, también tiene que poseer identidad propia. Esto quiere decir que, digamos, no puede ser un recurso felicidad, honestidad, sino que tiene que ser algo que tenga identidad propia, como un celular, una silla, un micrófono y demás, que tenga atributos y todo eso. Ahora, ¿qué es un URI? Un URI es un identificador único que identifica a ese recurso en una red interna, privada o puede ser la internet. Entonces, una vez que nosotros tenemos los recursos y los tenemos identificados, sabemos dónde están, podemos interactuar con ellos. ¿Se entendió más o menos bien lo que es una URI? Una URL es una URI para identificar un recurso. Una vez que tenemos un recurso y una URI, podemos interactuar con ese recurso. Y como HTTP nos da una interfaz uniforme con respecto a lo que hablaba Mariano, nos da solamente estos métodos. En realidad son más, pero los que usamos generalmente son estos 5, digamos, y es intuitivo. Entonces, una API REST lo que nos dice es, mira, acá está el recurso y básicamente lo que puedes hacer con el recurso son solamente estas operaciones y nada más. O sea, si vas a querer meter otra figura que no está ahí, no lo va a aceptar. Si vas a mandar otro verbo, no lo va a aceptar. Entonces, es bastante intuitivo y no hay forma de equivocarnos y es fácil de implementar. Cuando algo es difícil de implementar, bueno, los programadores somos bastante vagos y directamente lo tiramos y vamos a buscar otra cosa. Acá viene la parte más pesada. Si se estaban aburriendo, ahora se van a aburrir más todavía. Y es así, REST no es un estándar de facto, no es una arquitectura. En realidad son un conjunto de diseños para, digamos, que uno tiene que seguir para que un servicio sea llamado RESTful. Bueno, en realidad son muchas reglas o constraints, se dice, y acá vamos a ver solamente un par. Ahora, la primera es la arquitectura cliente-servidor, todos sabemos. Básicamente es request, response. El cliente hace un request y el servidor responde con un response. El tema es que el cliente puede ser cualquier cosa en REST. Puede ser cualquier cosa que hable HTTP. Puede ser un navegador web, podemos hacerlo de consola con curl, o podemos hacer con Python request, o cualquier lenguaje. Y hoy en día todos los lenguajes implementan una librería con HTTP. Por eso es tan fácil y tan difundido REST, porque trabaja sobre HTTP. Y básicamente, como dice ahí, los requests y response son siempre en base a recursos, que son los pedazos de identidad que vimos anteriormente. Otra de las cosas, de las características o reglas que debe implementar un servicio web es que los requests sean sin estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el servidor no va a guardar estado del cliente, no va a tener noción, digamos, del estado que está el cliente. Cuando yo envío un request, ese request tiene que tener toda la información para que el servidor pueda procesarlo y no le tenga que pedir, che, mira, faltó que me mandaras esto, faltó que me mandaras lo otro. Y eso básicamente nos permite otras ventajas, que es la siguiente regla, que es que un sistema pueda ser por capas. ¿Qué es que un sistema pueda ser por capas? Es que yo pueda agregar cualquier cosa en medio del cliente y el servidor, y ni el cliente ni el servidor lo van a notar. Esto quiere decir que yo voy a poder meter en el medio un firewall, un gateway, una caché, lo que sea, y cuando llegue al servidor lo va a poder procesar tranquilamente. Es decir, el request que viene por acá puede venir por acá, dar vuelta, irse a cualquier lado, loguearse en otro lado, qué sé yo, y después llega al servidor y el servidor lo puede procesar. Y esto
es un punto muy importante, porque cuando nosotros, nuestra aplicación empieza a crecer, lo primero que hacemos es queremos desacoplar, porque se hace muy difícil mantener la lógica mezclada. Entonces lo que queremos hacer es sacar la lógica de negocio y dejarlo atrás de la API, y la presentación la dejamos en manos de los clientes. Entonces, básicamente podemos hacer lo que queramos, y en cuanto al cliente, podemos cambiar cualquier cosa acá y el cliente no va a cambiar. Cuando, supongamos, apenas arrancamos con una aplicación, por lo menos en mi trabajo pasó así, teníamos cliente, servidor. No nos daba el cuero porque empezaron a caer un montón de requests. Necesitábamos, también estaba la idea del proyecto de crear una aplicación mobile. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a crear una API REST y pusimos detrás de esa API toda la lógica de negocio. Entonces, eso nos permitió que podamos agregar un load balancer. Bueno, ¿alguien sabe todos saben lo que es un load balancer? Levante la mano. Bueno, un load balancer es un distribuidor de carga. Cuando nosotros hacemos un request, si este servidor está muy sobrecargado, el load balancer lo va a saber y entonces va a mandar los requests acá. Y eso no lo permite solamente si los requests son sin estado. Porque este servidor no tiene por qué saber el estado de los requests anteriores de este servidor, ni de este, ni del otro, etc. Bueno, tres o cuatro características que vamos a ver a continuación son de la interfaz. Básicamente estos son URIs, como vimos hoy, y fíjense que son bastante fáciles de entender. Esto, no lo cambié, perdón, lo tenía que cambiar pero no lo cambié. Es un recurso músico y el identificador es 1. Entonces es bastante intuitivo. Yo, si quiero obtener el recurso músico 1, lo único que voy a hacer es un get a esta dirección. Si quiero modificar, voy a hacer un put o post. Eso después lo vamos a ver también. Entonces también podemos mostrar relaciones en una URL. Que un músico puede tener álbumes y también puede tener canciones. Músicos, álbum y canciones son recursos distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pido la lista de álbumes, en teoría, digamos, lo que me debería devolver un sistema es la lista de canciones que están en ese álbum, y me da a devolver. En vez de músico sería example.com/canción 1, /2, /3, /4, digamos. Pero en teoría no devolvemos la URI, sino que devolvemos el objeto nesteado. Bueno, esto viene relacionado con el tema de que los requests sean sin estado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada request que nosotros mandamos, esto es un header de un request HTTP. Acá nos dice el método que enviamos, get, la URL, la especificación de la versión del protocolo, a qué host, el content type, que luego lo vamos a ver, y el content type que acepta. Y esto es el token de autenticación. Bueno, que sea un mensaje autodescriptivo quiere decir que el mensaje contenga metainformación, que se describa a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje le va a decir al servidor, che, mira, este es mi token, decime si este token es válido, si soportás digamos, este método get, y te estoy mandando información en JSON, acá con content type.
Entonces el servidor lo va a ver y va a decir, ah, mira, bueno, quiere el recurso músico 1. A ver, ¿y quién lo pidió? Ah, lo pidió example.com. ¿Y en qué formato lo quiere? Ah, lo quiere en application en JSON. Ok. Pero ¿y este request quién es? Entonces yo me fijo en la autenticación y me dice, mira, este es mi token. Cuando me registré, me dieron este token. No sé, fíjate si es válido. Si es válido, el servidor procesa la respuesta. Le dice, bueno, toma, acá está el músico con identificador 1 en JSON. Listo, toma, pum, y devuelve el request. La representación de objetos. Y acá empezamos a entender de qué se trata REST. Cuando hablamos de representación, es valga la redundancia, la representación de ese objeto o del estado de ese objeto en el servidor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a persistir la información en el servidor en una base de datos relacional, en lo que sea, en un archivo, o lo tomamos de otro lado, etc. El estado en la base de datos difiere mucho de la representación. El servidor solamente nos da la representación en el formato que nosotros queramos. Entonces, el servidor se va a reservar información que no quiera mostrarle al cliente. Por ejemplo, si yo pido no sé, información sobre un celular, no me va a mostrar información sensible como códigos, no sé, de activación o otra cosa que comprometa, digamos, que comprometa la integridad o la seguridad del recurso. Entonces, bueno, como dice ahí, cuando pedimos un recurso, el servidor nos envía una representación de cómo está el recurso en ese momento. Entonces ahí nosotros le pedimos que nos traiga el músico 1 en formato JSON y después nosotros trabajamos en base a ese estado. Ese estado puede ser viejo y puede haber cambiado en la base de datos, pero bueno, eso es algo que tenemos que manejar nosotros en el servidor. Manipulamos esa representación y podemos actualizar el recurso, eliminar el recurso y demás. Esto es bastante importante. Esto forma parte de la interfaz unificada, que se llama en API REST. Y esto tiene que ser consistente. O sea, si yo estoy devolviendo todas las representaciones de los objetos en JSON, tengo que seguir devolviendo todo en JSON. No puedo devolver algo en JSON, después en XML y demás. Tiene que estar unificado. ¿Alguna pregunta? Bueno, y ahora seguimos con los códigos de respuesta que da el servidor. ¿La? ¿Se escucha? Como el volante. Bueno, uso la API de la computadora. La flecha para allá, va para adelante. Ok. Bueno, recién Juan nos contaba cómo podíamos hacer un request a nuestra API. Y lo que yo ahora les voy a contar es, bueno, lo que le tiene que contestar la API para que del otro lado entendamos qué pasó, si salió todo bien o no. Esos son los HTTP Response Code, que es una manera estándar de informarle al cliente cómo resultó su request. Y lo que les voy a mostrar son simplemente los básicos que hay, los que más van a ver, los que nunca los vieron. Por ahí algunos los escucharon nombrar, por ahí alguna vez entraron a algún sitio que estaba caído y vieron el internal server error, seguramente el error 500. Bueno, si ven, son los 3 primeros bytes de la respuesta, son un número. En realidad tenemos la lista de los 100, de los 200, de los 300, los 400 y los 500. Yo acá simplemente puse los que más suelen aparecer. La lista de los 100 que acá no aparecen van a ser exclusivamente de información. En el caso de los 200 son los que
nos hacen saber que salió todo bien. Por ejemplo, el estado 200 es el estado que, ok, el request salió como queríamos, volvió lo que habíamos pedido. En el caso, por ejemplo, del 201, también salió todo bien, pero se usa para avisar que se creó el recurso que se intentó crear, ¿sí? Pues ya sé que hicimos un put o un post. En el caso de los 300, que acá no puse ninguno, tiene que ver con la redirección, ¿sí? Cuando redirigimos a otra URL. Y a partir de los 400 para arriba está todo mal. Los 400 son errores de cliente. Gracias, chicos. Y los 500 son errores de servidor. Entonces, por ejemplo, errores de cliente podemos tener que el ítem que está pidiendo el cliente no existe. Por ejemplo, le pasé un ID de algo que no existe. Entonces nos dice, che, no encontré nada. En el caso, están desordenados ahora que lo veo. El 401, unauthorized, que no tengo los permisos para acceder a lo que estoy intentando. Después les vamos a mostrar algunos ejemplos. Uno que seguro conocen, el 404, que no encontramos lo que estábamos buscando. ¿Sí? Pues sí, say idem, not found. El 405, que lo que significa es que ese método de los que explicó recién Juan no está permitido. Por ejemplo, yo puedo tener una API que sea read-only solamente. Entonces, puedo hacer get, pero no puedo hacer delete. No puedo borrar algo. ¿Por qué? Porque no está permitido. Que no significa que no está autorizado. Sí puedo acceder, pero hay un método de esos que no está permitido. Y bueno, de los 500 para arriba son errores de servidor. El que más vemos es el 500, internal server error. Ok. Bueno, entonces, esta es una manera muy rápida y somera de qué necesitamos para implementar REST desde el cliente. Como había explicado Emi hace un rato, lo único que necesitamos es alguna librería que soporte HTTP. En el caso de HTML o JavaScript, yo esto no lo sabía, lo aprendí mientras hacía la presentación. Si bien sabía que los formularios, cuando hace un formulario HTML solo tiene get y post, no es estándar, por ejemplo, si uno quiere hacer una llamada por Ajax, hacer un put o un delete. Entonces, bueno, nada, eso, no lo sabía simplemente. Es muy nuevo para mí. Después tenemos la librería de curl que podemos usar por consola. Tengo entendido que también se usa bastante en PHP. Y acá en Python tenemos la librería request. Hay otras más, pero la request es la más recomendada. Y es todo lo que voy a decir al respecto del cliente. Y después tenemos la implementación de REST desde el lado del server, o sea, creando nuestra API. Y les voy a mostrar un ejemplo en PHP, en la PyCon. No me tiren tomates. Ok, y no se ve nada. No se ve nada. Bueno, ok, yo se los cuento. Les cuento lo que dice. Esto es PHP pelado. Pelado, no tiene ninguna librería, nada. Lo único que tiene es arriba una variable de peso server, o sea, de las cosas que le vinieron adentro del pedido que se hizo. Y tenemos el array asociativo server, que adentro tiene una clave, un diccionario, sería en Python. ¿Querés agrandar? Ah, dale. Bueno. Espera porque te está yendo. Oh, joya. Bien. Se corta igual un poco. A ver si... Ah, genial. Bueno, lo voy moviendo. ¿Cómo te queda? ¿Eh? Ah, eso. A ver. Espectacular. Ahí está. Gracias. Bueno, entonces tenemos el request method que nos viene en el pedido y que puede ser get, puede ser put, puede ser post, puede ser delete. Hay otros, como contaba, pero como contaba Juan, estos son los que más se suelen usar. Y vamos a guardar una variable en donde tengamos el string del request method que nos llegó. Después, por otro lado, vamos a necesitar, así como necesitamos el verbo, el request method, también necesitamos saber, bueno, ¿a qué le vamos a aplicar ese verbo? Tenemos la acción, ¿a qué cosa se le vamos a aplicar? Eso lo sacamos de la request URI, que es de lo que explicaba recién Juan, que nos va a dar el path desde la primera barra que tenemos en nuestra URL, por ejemplo, example.com
En este caso no se lee. Teníamos barra API o barra entry o barra lo que sea. Entonces, acá en PHP muy burdo, y se los cuento rápido, vamos a dividir nuestra URL por las barras para saber qué es lo que nos vino adentro. Y según lo que nos vino adentro, nos vamos a fijar. En este caso, el ejemplo, nuestra API lo único que maneja son entries de un blog. Se fija si realmente le llegó dentro de la URL la palabra entry, y si le llegó hace una cosa y si no hace otra, y punto. No hay ningún include de nada, ningún require de nada. Eso es todo. Después el otro pedacito, no, pero ahora no puedo pasar. ¿Qué pasa con la flecha para abajo? No. Ahí está. Bueno, ok. ¿Ya está? ¿Cuánto? Ok. Bueno, ya sabemos qué URL tenemos. Vamos a usar el recurso de entries. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una, vamos a modificar una, vamos a borrar una. Simplemente esto es un switch. Los que solo hacen Python por ahí no lo conocen, pero es como un if con el if, con diferentes casos. Y en el caso de que sea uno, en que sea put, hago una cosa. En el caso de que sea delete, hago otra. Y así de simple y nada más. Bien burdo. Y en el caso de que no sea ninguno, en este caso, fíjense, le devuelvo un method not allowed, porque por ejemplo yo le mandé pirulo, imagínense, y no, eso no existe. O le mandé algo que no estaba esperando, le mandé options, que en este caso no lo tengo. Es un PDF, ¿no? ¿PDF? Ahí está. ¿Querés mostrarme vos el ejemplo de clase? ¿Vale? Bueno, y ahora, después de lo feo de PHP, vamos a volver a lo lindo de Python, que Juan les va a contar. Bueno, vamos a ver un ejemplo, si es que funcionó, porque lo metí ayer a las 3 de la mañana, así que... El ejemplo que vamos a ver es bastante sencillo. Digamos, lo hicimos en Flask, como para mostrar algo que no sea PHP. ¿Dónde lo tiro para acá? Uy, ¿esto qué es? Oh, tengo que quedar así mirando. Ok, bueno. Nosotros vamos a usar Flask pelado, pero les recomiendo que usen Django REST Framework. No sé si algunos lo conocen, que está muy bueno y es exactamente la misma lógica que Django. Bueno. Ahí está. Oh. ¿Se ve ahí? Perdón. No. ¿Muy grande? Sí, demasiado. Bueno, básicamente lo que hicimos es, yo no vi Pokémon, pero fue uno de los ejemplos más comunes que se nos ocurrió, es crear distintos recursos. Una mochila donde entran las Pokébolas, una Pokébola que puede tener un Pokémon y finalmente un Pokémon. Ahí le metí un serializador que es el que se encarga de crear la representación de los objetos cuando posteamos o cuando traemos. Tenemos los status code de respuesta, que generalmente son los mismos que usamos siempre. Y como vemos, el decorador, la URL, la URI, es API/mochilas. Esto nos va a devolver la lista de todas las mochilas que hay digamos que existen en la base de datos. Sí, un get. Y si hacemos un post a ese mismo recurso, vamos a crear una nueva mochila y todos los recursos son exactamente iguales. Control Shift. ¿Dónde está el menos? Ahí está, ahí se ve igual, sí. Bien. Tenemos otro método que es Pokébolas en mochila, el cual nos devuelve todas las Pokébolas, como dice el método. Pokébolas, fíjense que es exactamente igual. Y los Pokémon. Básicamente lo que hacemos es, bueno, si el método es get,
Entonces devolvemos todos los Pokémones. Ah, no, este no es. Si nos da el ID del Pokémon, devolvemos el Pokémon. ¿Qué hacemos? Tomamos el ID y agarramos el Pokémon, llamamos al serializador de Pokémon y devolvemos la data en JSON. Así exactamente es como funciona Django REST Framework. Entonces así nos ahorramos de hacer el load data y todo acá nomás. Si el método put, que no lo vimos, generalmente se usa para actualizar un Pokémon o un recurso. Parcialmente. No estamos creando ningún objeto nuevo. Entonces, usamos post para crear y put para actualizar un recurso. Y get para traer la lista de recursos o para traer un solo recurso. Si hacemos un get de muchos recursos, obviamente nos va a tener que volver una lista. Y si hacemos un get de un solo recurso, nos va a tener que volver el JSON de ese recurso. Y básicamente son pocas líneas de códigos, hay mucho código repetido y es fácil de implementar. No, usar una computadora de otro. Quedan 5. Bueno, vemos rápidamente el serializador. Lo único que hace el serializador es recibir o un objeto o los atributos. Y si en ese objeto mandamos una lista, entonces cuando lo guardamos decimos, bueno, o creamos un objeto o actualizamos un objeto. Y data lo único que hace es tomar ese objeto y si estamos devolviendo una lista de objetos, devolvemos la URI donde se localiza ese recurso. Entonces, una vez que tenemos la URI, lo vamos a buscar. Y si pedimos solamente un recurso, directamente serializamos el recurso en JSON y lo único que devolvemos es ese JSON ahí. Bueno, vamos a ver más o menos si funciona. ¿Qué no se ve? Ah, porque están cosas. ¿Cómo lo saco de...? Ah, no, este no es, acá no es. Doble clic. Ahí está, más fácil, al estilo Windows. Bueno, el cliente que vamos a usar es request, entonces ya vimos las URLs, ya conocemos los métodos, entonces ¿qué vamos a hacer? Hacemos request.get no en inglés, boludo. HTTP. Sí, con string. Localhost 2.3000 /API /mochilas. Sí. Tag. Response 200. Estamos viendo el estado. Para poder ver el contenido, hacemos .content. Bueno, no hay nada, porque no hay ninguna mochila. Lo que tenemos que hacer es crear un recurso. ¿Cómo creamos un recurso? Hacemos. Pasa a la siguiente, control enter. Ahí está. Request, pero esta vez el método va a ser post para crear un nuevo recurso. Y acá te quiero ver. Cerrar comillas. Bueno, como vemos estamos posteando al recurso solamente, no tenemos un ID. Entonces ponemos data igual json.dumps entre comillas capacidad, 2 puntos y le damos la capacidad que tiene la mochila. Pará, no. Es un diccionario. Estás haciendo un dump. Ahí, 2 puntos. Y la capacidad de la mochila, 300. Y otro parámetro. No, para.
coma, headers igual a content type. No, es con menos, es con guión. Content type. Es un diccionario. No, para. Y así hacen un post, digamos. No. Dame, boludo. No está fallando, pero bueno. Un minuto más. Decí dónde están las comillas nomás. Ahí está. Bueno. Ah, sí, bueno. Metemos. Content. Y es. Bueno, pero esto es para que sepan cómo. Ok, entonces RC Request debería crear un objeto mochila. Pum, error. Puede fallar. Iki. No. Pregunten. ¿Dónde se está rompiendo? Acá. Bueno, alguien tiene pregunta. Igual este ejemplo está para descargar. Ahora lo vamos a pasar. Y bueno, pueden jugar con eso. Vamos a hacer un torneo. Ahí, tac. Pum. El JSON. No, nunca más lo hago con tu computadora. Control 404, bien, ya está. ¡Buenísimo! Bueno, ahí nos devolvió un error de que estaba pagando una URL incorrecta. What the fuck? Sí, posta. Sí. Uy. Fuck. Bueno, ahí nos devolvió en estado 201, que es creado, es la convención que se usa. Y para ver lo que generalmente nos devuelve digamos, nos va a devolver el objeto. Entonces, si hacemos un get, pasamos de la tag, en realidad, acá. Bueno, ahora hacemos un get y como creó la mochila, entonces ahora en vez de devolver una vacío nos va a tener que devolver algo. Y ahí está la mochila. Al fin. Es una convención devolver dónde está la URI del objeto en vez del objeto en JSON representado. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé si queda tiempo en realidad. Sí. A la hora de diseñar las URL de datos, por ejemplo, tenías artistas, álbum, canción. También podrías tener álbum solamente pelado Sí. y otra solamente canciones. Sí. Eso, bueno, para eso mismo es esa URI. Esa URI nos está diciendo que tenemos que ir a buscar la mochila a donde vive el resource. Que es como decís vos, API / mochila. ¿Te contesté la pregunta? No, te decía, como tenés dos formas de ver las mochilas, directamente a mochilas o dueño de mochila y... Sí, tenés dos formas de acceder. Dos formas, en realidad... No es bueno, por eso devolvemos la URI de donde está el objeto. Si nosotros devolveríamos directamente el objeto ahí, estaríamos duplicando la información. O sea, duplicando el punto de acceso. Pero con eso le decimos, mirá, acá sí está la mochila, pero en realidad la tenés que ir a buscar a este recurso, con este identificador. Está buena la pregunta. ¿Alguna otra? Bueno, y el código de ejemplo está en GitHub, en mi usuario JCariza, si lo quiere, se lo pueden descargar y probar. Gracias.